Muy pocas partes de la Biblia son tan breves y a la vez tan inquietantes como los versículos que mencionan a los Nefilim. Seres gigantes de tamaño descomunal que, según antiguas tradiciones, vivieron entre los humanos e influyeron en las primeras civilizaciones antes del gran diluvio. La mayoría de los lectores simplemente pasa por alto esas líneas y pronto las olvida. Pero algunos van más allá. Algunos se hacen preguntas que la mayoría evita. Ven mucho más de lo que suele compartirse en los sermones tradicionales. Y una de esas preguntas olvidadas es también una de las más inquietantes. Si estos gigantes fueron reales, ¿entonces también existieron mujeres gigantes? ¿Qué pruebas hay de estas supuestas gigantes femeninas? ¿Por qué no se habla de ellas en los relatos comunes, ni siquiera en las teorías más audaces de la arqueología convencional? En este episodio exploraremos caminos antiguos y ocultos, libros prohibidos y pruebas ignoradas para descubrir si estas mujeres gigantes realmente existieron. Y si de verdad existieron, eso podría cambiar por completo nuestra visión sobre la influencia de estos seres en los primeros capítulos de la historia humana, mucho antes del diluvio. Esta idea ha provocado intensos debates entre mentes curiosas y académicos, convirtiéndola en uno de los temas más intrigantes y controvertidos relacionados con la historia bíblica. Los misteriosos Nefilim despiertan tanto asombro como confusión, y mucha gente quiere saber más sobre el contexto en el que aparecieron por primera vez estas extrañas criaturas. La Biblia nos dice que los Nefilim eran una raza de gigantes nacida de la unión entre seres celestiales, a menudo descritos como ángeles caídos o vigilantes y mujeres humanas. Esta historia está claramente descrita en el capítulo 6 del Génesis y también se menciona en el libro de Judas. Estos versículos han generado innumerables preguntas y una de ellas ha ganado mucho interés en los últimos años. ¿Existieron mujeres gigantes? ¿Pudieron haber vivido enormes mujeres junto a los gigantes masculinos del pasado? Esta pregunta se vuelve aún más importante cuando notamos que en casi todos los textos antiguos, incluyendo la Biblia y los escritos no canónicos, los gigantes son casi siempre hombres. Y en las leyendas de muchas civilizaciones antiguas, cuando se habla de seres de tamaño descomunal, casi siempre se trata de hombres, mientras que las mujeres gigantes raramente si acaso son mencionadas. Por eso, el misterio de las mujeres gigantes sigue desconcertando tanto a investigadores como a apasionados de los mitos. Su posible existencia sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver, que atrae a estudiantes de las escrituras y amantes de las leyendas antiguas. La ausencia de gigantes femeninas en textos sagrados y relatos tradicionales hace que el tema sea aún más difícil de comprender. Mucha gente se pregunta, ¿significa este silencio que esas mujeres nunca existieron? ¿O es posible que los autores antiguos las omitieran a propósito, tal vez por razones culturales o por lo que estas mujeres representaban? Algunos creen que la falta de menciones claras sobre mujeres gigantes refleja simplemente un estilo antiguo de narrar centrado en figuras masculinas, donde los gigantes se representaban como hombres para encajar con patrones simbólicos o mitológicos, pero para otros ese silencio puede indicar algo más profundo, posiblemente sugiriendo que las mujeres gigantes nunca existieron. En lugar de aportar claridad, este misterio genera aún más curiosidad, especialmente entre lectores de la Biblia, estudiantes de teología y personas que desean explorar los niveles ocultos de las Escrituras. Con el tiempo, el misterio sobre los Nefilim y la posibilidad de que tuvieran contrapartes femeninas ha inspirado una gran variedad de ideas. Algunas interpretaciones son cautelosas y tradicionales, mientras que otras son atrevidas y especulativas.
pero todas buscan dar sentido a lo que pudo haber ocurrido en aquellos días lejanos de la humanidad. Debido a la complejidad del tema, no hay hechos claros ni pruebas sólidas que confirmen o nieguen la existencia de mujeres gigantes. Lo que sí tenemos son diversas teorías y suposiciones basadas en textos antiguos e interpretaciones teológicas que intentan explicar a estos seres enigmáticos. Una de las ideas más discutidas sobre las mujeres gigantes está relacionada con la creencia de que los Nefilim no eran completamente humanos, sino híbridos nacidos de uniones entre ángeles caídos, también llamados vigilantes, y mujeres humanas. Si este fuera el caso, entonces las gigantes femeninas podrían, al menos en teoría, haber sido posibles. Pero, ¿cómo habrían surgido? ¿Y qué papel habrían jugado en los mitos o historias sobre los Nefilim? Estas preguntas siguen abiertas, y para entenderlas mejor, debemos considerar los distintos puntos de vista que han surgido en torno a la idea de las mujeres gigantes. Una teoría muy aceptada afirma que los Nefilim no eran simplemente humanos altos, sino criaturas híbridas, descendientes de diferentes tipos de seres, cuyas características inusuales los hacían tanto enormes en tamaño como únicos en naturaleza. Desde esta perspectiva, los Nefilim también habrían vivido mucho más que las personas comunes de su época. En esos relatos antiguos, la esperanza de vida humana ya era impresionante y a menudo iba de 500 a 900 años. Figuras bíblicas conocidas como Matusalén, que supuestamente vivió 969 años, y Noé, que alcanzó los 950, destacan como ejemplos de esa longevidad. Basándose en esta idea, algunos investigadores creen que los Nefilim tenían una biología aún más avanzada que les permitía vivir mucho más que los humanos comunes. Según esta teoría, los Nefilim podrían haber vivido hasta 3 veces más que una persona promedio de esa época. Sin embargo, este don de longevidad podría haber tenido una desventaja. Con el tiempo, su capacidad para reproducirse pudo haberse deteriorado. Como resultado, tal vez perdieron la habilidad de tener hijos, lo que significaría que su especie no podía continuar en generaciones futuras. Desde esta visión, los Nefilim eran seres híbridos que no podían transmitir sus características. Si no podían reproducirse, entonces algunos creen que no había necesidad de mujeres gigantes. En ese caso, la existencia de gigantes femeninas no tendría sentido, ya que los Nefilim masculinos no habrían podido engendrar descendencia de todos modos. Esto lleva a una posible explicación. Como estos gigantes no podían crear una nueva generación, la idea de mujeres gigantes simplemente no encajaba en la historia ni en el propósito de su existencia. Aquí es donde comienza una de las mayores discusiones del debate. Si los gigantes eran realmente seres híbridos incapaces de reproducirse, ¿entonces las mujeres gigantes eran biológicamente imposibles? ¿O su ausencia en los relatos antiguos es solo una cuestión de detalles perdidos? Estas preguntas siguen siendo muy debatidas en círculos académicos e históricos, pero hasta ahora no se ha llegado a una respuesta definitiva. Una visión alternativa que permite la existencia de mujeres gigantes ofrece una perspectiva distinta y cuestiona la idea de que solo los gigantes masculinos caminaron por la tierra. Según esta teoría, las gigantes femeninas pudieron haber existido junto a los gigantes masculinos y posiblemente actuado como sus compañeras. El razonamiento es simple: si seres tan grandes como los Nefilim realmente existieron, con estaturas que iban desde unos 3 metros hasta 5 metros de altura, entonces emparejarse con mujeres humanas de tamaño normal habría sido físicamente poco realista. La enorme diferencia de tamaño habría hecho que esas relaciones fueran extremadamente difíciles,
si no imposibles, desde un punto de vista práctico. Por lo tanto, parece más lógico que los gigantes necesitaran compañeras de tamaño similar para que la reproducción fuera físicamente posible. Este argumento cobra más fuerza cuando consideramos la manera en que las mujeres eran representadas o muchas veces ignoradas en los relatos históricos y bíblicos. En muchos textos antiguos, las mujeres no solían ser destacadas en genealogías o eventos centrales, en gran parte debido a la naturaleza patriarcal de las culturas semíticas antiguas. En las tradiciones bíblicas, por ejemplo, las líneas familiares casi siempre se trazaban a través de los descendientes masculinos, ya que eran los hombres quienes heredaban nombres, tierras y legado. En este contexto cultural, las mujeres, aunque importantes en la vida diaria y en la comunidad, eran frecuentemente pasadas por alto en los registros escritos. Cuando sí aparecían, sus roles solían mostrarse como secundarios. Este enfoque masculino no solo se veía en las genealogías, sino también en muchas historias históricas y mitológicas, donde se destacaban los logros de los hombres y las figuras femeninas, por muy esenciales que fueran, quedaban en segundo plano. Con esto en mente, muchos investigadores creen que cuando la Biblia habla de gigantes, la razón por la que no menciona mujeres gigantes no es necesariamente porque no existieran, sino porque el estilo de escritura centrado en los hombres de esa época simplemente no las consideraba dignas de mención. Esta visión sugiere que la existencia de gigantes femeninas no solo es biológicamente razonable, sino también coherente con la idea de que los antiguos textos muchas veces ignoraban a las figuras femeninas, a menos que su presencia fuera absolutamente central en la historia. Desde esta perspectiva, tiene sentido pensar que los gigantes masculinos pudieron haber tenido compañeras femeninas, aunque no hayan sido registradas en los textos. La idea cobra aún más fuerza si consideramos la lógica de la reproducción, que sugiere que la raza de los Nefilim no nació de un único evento, sino de un proceso continuo que involucraba a ambos géneros. Aunque las mujeres no hayan sido mencionadas, su papel habría sido igual de vital. Para respaldar esta visión, algunos investigadores y aficionados a la historia antigua señalan otras culturas donde los seres gigantes a menudo tenían poderosas contrapartes femeninas. En la mitología griega, por ejemplo, los poderosos titanes solían estar acompañados de esposas fuertes. De forma similar, en las leyendas nórdicas y otros relatos antiguos, era común ver personajes femeninos con habilidades extraordinarias o tamaño inusual. Estos ejemplos de mitos globales refuerzan la posibilidad de que las mujeres gigantes hayan existido y simplemente no se mencionaran en los textos bíblicos debido a las normas culturales de la época. Al observar diferentes tradiciones culturales, la idea de mujeres gigantes no parece aislada, sino probablemente parte de una imaginación global compartida que incluía tanto seres masculinos como femeninos con habilidades sobrehumanas. La falta de mención de gigantes femeninas en las historias bíblicas no significa necesariamente que nunca se creyera en ellas. Podría reflejar más bien el enfoque masculino de las narrativas antiguas. En ese tiempo, el poder y las historias solían centrarse en los hombres y sus líneas familiares, y las mujeres, incluso las gigantes, eran vistas como menos importantes y por eso no se registraban con la misma atención. Esto también puede verse como una forma de mantener estructuras familiares dominadas por los hombres, donde la herencia y los nombres se transmitían a través de la línea masculina. Los personajes femeninos quedaban en segundo plano, desempeñando roles menores en estas historias. Como resultado, esta teoría ayuda a explicar por qué no encontramos menciones directas de mujeres gigantes en las escrituras. Sugiere que su ausencia no prueba que nunca existieran, sino que resalta una decisión cultural de enfocarse en los hombres.
Quienes apoyan esta idea argumentan que las gigantes femeninas probablemente fueron figuras clave para continuar la línea de los Nefilim, y que no incluirlas en los relatos bíblicos fue más una elección narrativa que una negación de su existencia. Otra perspectiva sobre la naturaleza de los gigantes en tiempos antiguos propone que estos seres podrían haber sido infértiles. Esta teoría coincide con ideas anteriores, pero añade nuevos elementos que vale la pena explorar. Sugiere que los gigantes, como otros híbridos, pudieron haber tenido vidas extremadamente largas, posiblemente 3 veces más largas que las de un humano típico de aquella época. Como se mencionó antes, ciertas figuras bíblicas como Matusalén, Noé y Adán supuestamente vivieron más de 900 años, lo que demuestra que la longevidad ya era un tema conocido. Con esto en mente, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas pudo haber vivido incluso más que los humanos comunes, debido a su naturaleza híbrida y su vínculo con seres celestiales. El punto clave aquí es que si vivían tanto tiempo, puede que no necesitaran tener hijos para continuar su linaje. Esto también ayudaría a explicar por qué no se menciona a mujeres gigantes o compañeras para los gigantes masculinos. A diferencia de los humanos, estos gigantes no necesitaban reproducirse para seguir existiendo o asegurar su futuro, incluso después de batallas o posibles muertes. Así, los gigantes, según esta visión, eran criaturas de vida prolongada o casi inmortales que no dependían de descendientes para mantenerse en el mundo. Su longevidad les habría permitido sobrevivir durante siglos o incluso milenios. También es importante recordar que los gigantes son mencionados nuevamente en la Biblia después del diluvio, lo cual plantea preguntas interesantes sobre cómo regresaron. Muchos investigadores encuentran desconcertante su reaparición, especialmente considerando que el diluvio supuestamente eliminó toda vida, excepto la de Noé y su familia. Quienes apoyan esta teoría creen que los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, regresaron a la tierra después del diluvio y una vez más tuvieron relaciones con mujeres humanas, dando origen a una nueva línea de gigantes. Algunas interpretaciones de textos bíblicos respaldan esta idea, sugiriendo que, aunque fueron castigados, los ángeles caídos no dejaron de interactuar con los humanos después del diluvio. Aún así, incluso con su regreso, el número de gigantes comenzó a disminuir lentamente con el paso del tiempo. Aunque algunos gigantes seguían siendo fuertes e intimidantes, su presencia se volvió más inusual, especialmente cuando eran enfrentados con mayor frecuencia por ejércitos humanos. Un ejemplo importante aparece en Génesis 14, que narra una antigua guerra entre varios reyes y 3 grupos distintos de gigantes. En la historia, 5 reyes se unieron para ir a la batalla contra los gigantes y lograron derrotarlos. Este momento es clave porque no solo marca la caída de algunos gigantes, sino que también demuestra que los humanos podían vencerlos. Su lenta decadencia se ve nuevamente en otras partes de la Biblia, como en la famosa lucha entre David y Goliat. Esa historia, quizás el enfrentamiento más conocido entre una persona y un gigante, encaja en un patrón más amplio de humanos derrotando a estos seres que alguna vez fueron poderosos. La historia de Goliat destaca como uno de los ejemplos más claros de gigantes en la Biblia. Se dice que medía más de 3 metros y probablemente fue el último gran guerrero gigante en enfrentarse al pueblo de Israel. Cuando David lo derribó, no fue solo una victoria personal, sino que simbolizó la caída de una raza de seres que alguna vez fueron temidos, pero que ya estaban perdiendo su lugar en el mundo. La derrota de Goliat marcó el declive de una criatura que, a pesar de ser respetada y temida, ya no era invencible.
Aunque su número disminuyó, las culturas antiguas siguieron hablando de los gigantes con asombro. En algunos lugares eran honrados como dioses o vistos como descendientes de seres divinos. Los mitos de distintas partes del mundo los describen con habilidades o poderes sorprendentes. Estos gigantes realizaban actos heroicos o casi divinos, y a veces guiaban el destino de pueblos enteros, desempeñando papeles clave en la creación de leyendas que explicaban el mundo. Esta admiración muestra cómo la gente imaginaba a estas criaturas como fuerzas más allá de lo humano, con una fuerza y sabiduría que no se podía comprender. Los gigantes no siempre eran vistos como amenazas. Muchos eran tratados con profundo respeto. Cuando las historias mostraban interacciones entre personas y gigantes, solía haber un sentido de asombro o incluso reverencia espiritual, como si los gigantes existieran en un plano superior de la realidad. En la mitología griega, la titanomaquia narra las épicas batallas entre los dioses y los titanes, destacando el conflicto entre distintos poderes divinos. De manera similar, los relatos bíblicos sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres muestran una conexión misteriosa entre humanos y seres poderosos. Estas historias mezclan temas de poder, misterio y algo que va más allá de la vida común. Pero con el tiempo, los gigantes fueron desapareciendo lentamente de la memoria histórica y de los relatos. Aún así, su desaparición no fue repentina. Fue un proceso gradual que marcó el fin de una era en la que estos seres llenaban las mentes y las historias de muchas culturas. A medida que los gigantes eran vencidos una y otra vez y sus linajes se desvanecían, esos linajes que según algunas tradiciones estaban formados por figuras colosales, comenzaba un nuevo capítulo. Esta desaparición de los gigantes puede verse como un símbolo del avance de las civilizaciones humanas, mientras que aquellos seres temidos eran dejados atrás, olvidados o convertidos en mito. Sin embargo, este lento declive no significa que los gigantes fueran invencibles. Aunque relatos famosos como el de David y Goliat suelen destacar su fuerza, también muestran que los gigantes tenían debilidades. Por muy poderosos que fueran, podían ser derrotados. De hecho, muchos expertos creen que estas batallas eran más que enfrentamientos físicos, eran metáforas. La lucha entre humanos y gigantes representaba el conflicto entre el bien y el mal. A medida que los gigantes caían y surgían héroes humanos, el mensaje quedaba claro: cualidades como la valentía y la fe podían superar cualquier obstáculo. Estas historias culturales nos invitan a reflexionar más a fondo sobre el papel de los gigantes en el mundo antiguo, y especialmente sobre sus posibles vínculos con mujeres. Algunos relatos antiguos mencionan que los gigantes en algún momento se unieron con mujeres, dando origen a descendencia de sangre mezclada. Aún así, el tema de las mujeres gigantes, gigantesas, rara vez aparece. En la mayoría de los escritos antiguos, incluyendo la Biblia, la atención está casi siempre en los gigantes masculinos. La ausencia de figuras femeninas en esas historias es notoria. Esto podría verse como una omisión deliberada, influida por la visión patriarcal de aquellos tiempos. En muchas culturas antiguas, las mujeres eran dejadas fuera de los grandes relatos, especialmente de los mitos y las historias heroicas. Pero vale la pena preguntarse, ¿la falta de gigantesas en estos relatos prueba que nunca existieron o simplemente refleja un sesgo en la forma en que se contaban las historias? Sin pruebas claras, no podemos asegurar que las mujeres gigantes no formaran parte de esos mundos antiguos. Para entender mejor este tema, haría falta algo más que leer textos antiguos. Habría que analizar los contextos culturales, sociales e históricos que los influenciaron. Si las gigantesas existieron o no sigue siendo una pregunta abierta, explorada por investigadores, estudiosos de la religión
y apasionados de los mitos antiguos. Algunos sugieren que la relación entre los gigantes y los humanos no fue siempre hostil. Puede haber habido épocas de paz o incluso de mezcla, donde humanos y gigantes formaban lazos y creaban nuevas líneas familiares. Otras ideas afirman que los gigantes eran en realidad híbridos, descendientes de dioses o seres celestiales y humanos. Este pensamiento aparece en varias mitologías y es el foco de muchos estudios en diferentes campos. Ahora, tenemos curiosidad por saber qué piensas tú. ¿Crees en las antiguas historias sobre gigantes? ¿Pudieron haber existido mujeres gigantes que ayudaron a formar sociedades enteras? ¿O prefieres la idea de que los gigantes eran una mezcla de lo divino y lo humano, sin pertenecer del todo a ninguno? Nos encantaría conocer tu opinión y tus reflexiones sobre este tema tan fascinante. No dudes en dejar un comentario y compartir tu perspectiva aquí abajo. Si esta exploración sobre los gigantes antiguos, basada en las escrituras y mitos ancestrales, te ha ayudado a comprender más o ha despertado tu curiosidad, puedes apoyarnos dando me gusta y compartiendo este video. Así ayudarás a difundir estas ideas entre otros que también puedan encontrarlas interesantes. Y por supuesto, mantente en contacto con nosotros. Nuestro próximo episodio, que encontrarás al final de este video, está lleno de ideas intrigantes y nuevas teorías. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos muy pronto.